Hello, people. Hace un calor, señores, que mire, uno se derrite, uno sale a la casa. Richard Medina con nosotros, el economista, por supuesto, porque ya ustedes saben que ahora mismo, vamos a decir, hace unas pocas horas ya nuestro queridísimo Magín Díaz ya se reunió para informar lo que tenemos con toda esta propuesta de modernización fiscal. ¿Así que se le ha llamado? Es un eufemismo, sí. Ay, no me haga eso, Richard, que tengo demasiado calor. Es un eufemismo. Sí. ¿Por qué? Muy buenas tardes. No, porque no se quiere decir una reforma tributaria, pero es una reforma. Es una reforma tributaria. Así es. Pero bueno, vamos a ver. Entonces vamos a hablar de eso con Richard para que usted y yo aprendamos qué es lo que se está proponiendo. Primero, pero permítanme, el profesor Gatón, Iván Gatón, está en la frontera haciendo unos recorridos preciosos, en población por población, conectándose con la gente, hablando, dando charlas. Eso es una labor inmensa que está haciendo en la frontera. En cualquier recodo que llegue, que haya en la frontera, ahí está Iván, haciendo una labor cultural. Pero ayer me envió, Lisa, tenemos estas fotografías, mira esto, oye esto, Richard. Esta es la laguna de Oviedo. Yo voy a ver si después yo puedo conversar con Iván, porque he tenido problemas para localizarlo. Estas son fotografías de un incendio en la laguna de Oviedo, en Pedernales, ¿verdad? Usted sabe que la laguna de Oviedo está en Pedernales. Esos son incendios. Él me mandó como 4 o 5 fotos. Vamos a irla cambiando, por favor, rapidito, para que se pueda ver la misma fotografía, pero vamos a cambiarla un poquito, por favor. Ahí tenemos otras. ¿Se pueden ir poniendo? Se pueden ir poniendo, por favor. Mire la magnitud de aquello. Esos son, atención medio ambiente, esos son incendios. Laguna de Oviedo, Pedernales. Pero usted sabe lo que es. En realidad, síganla cambiando las fotografías, la que ustedes tienen ahí, por favor. Usted sabe lo que realmente es eso. Que propietarios de tierra de la laguna, en los alrededores de la laguna, parece ser que queman para cultivar o lo que sea, y ponen a los haitianos a hacer eso. Me dijo Iván. Son propietarios dominicanos, ¿ok? Que están haciendo esa barbaridad en la laguna, en los alrededores de la laguna de Oviedo, en Pedernales, quemando quemas, y ponen los haitianos a hacer las quemas. Pero usted ha visto algo igual en la vida. Eso es el Parque Jaragua, señores. Eso es un parque nacional. Parte del Parque Jaragua. Ya está bien. Vamos a ver si Medio Ambiente hace algo. Si se lo llevan preso a todos esos propietarios, yo se los preso, cojollo. A todo el que está haciendo esas barbaridades. Perdón, Richard, pero es que yo todos los días entiendo menos este país. Yo entiendo menos este país. Mire, antes de que ya comencemos con esto, déjenme decirles que el señor Trump, ustedes saben que ya comenzaron los bombardeos. Trump dijo que bombardeó el martes, ayer miércoles. Irán dice que le respondió, o sea que hay posibilidades de una guerra, ya, definitiva. Dice el mismo periódico, la prensa está diciendo, bueno, ya no hay ninguna negociación de paz, ni esto ni lo otro, guerra. Ok, vamos a ver. Pero el presidente Trump advirtió hoy que va a golpear muy duro este jueves a Irán en la noche y aseguró que próximamente se apoderará de sus principales terminales petroleras, muy parecido a lo que hemos hecho en Venezuela. Y el ejército iraní anunció ya, frente a todo esto, 1 millón de
no hay ya ninguna forma de llegar a un acuerdo, y entonces el ejército iraní anunció que cierra definitivamente, o sea, totalmente por completo, el estrecho de Hormuz. Entonces Trump se va a apoderar de la isla esa, Shark, Sí. donde están las instalaciones, ¿verdad?, petroleras, que él dijo, la voy a invadir. Esa isla que está frente en el estrecho de Hormuz, que la va a invadir y se va a apoderar del petróleo. ¿Ok? Bien, nos fuimos. Estas son las medidas, dice Diario Libre, que plantea el gobierno para el crecimiento de la economía y mitigar la crisis. Entre el plan se incluye una amnistía tributaria, la eliminación de anticipos para microempresas, pero son varias vertientes rápidamente que ellos llaman modernización de la economía, que tienen que ver medidas de simplificación para facilitar el pago de los tributos, medidas para apoyar la clase media, dicen ellos, medidas pro crecimiento económico, medidas para combater el incumplimiento, la evasión y actualización del sistema tributario, consolidación fiscal. Yo sé que ya tú lo has estudiado, queremos que tú nos ayudes a entender por dónde va esto. Mire, esa es una reforma que yo diría un poco extraña, porque primero no es quizás el momento de estar hablando de reforma fiscal. En estos momentos donde hay precios elevados de las gasolinas, esos precios elevados de las gasolinas se van a trasladar en algún momento, ya han empezado a hacerlo, hacia mayores costos para los distintos bienes que se transportan con transporte de carga. Entonces, hay un aumento de precios. Adicional a eso, hay un aumento, una caída, ¿no? Un menor dinamismo económico, el país está creciendo menos. Entonces, una reforma, por definición, genera menos crecimiento. Esta reforma tiene elementos, hay que ver cuáles efectivamente terminan aprobándose, porque esto es una propuesta, eso va al Congreso, los diferentes sectores van a comenzar a hacer opinión, y bueno, hay que ver que se queden, que no se queden en ese camino. Pero lo cierto es que una reforma tributaria lo que está es generando menor crecimiento económico. Por eso yo entiendo que no es el momento de hacerlo. Ahora, ya está planteado. Ese planteamiento tiene varios elementos. Yo pienso que no es una reforma para recaudar dinero este año, porque el componente principal de recaudación de impuestos sería el aumento de impuestos sobre la renta a las empresas que ingresan o facturan más de 1.000 millones de pesos al año. Eso son las empresas grandes. Ese elemento, esa medida, entraría en vigencia en 2027. Por lo tanto, eso debe ser como la mitad del monto que ellos podrían recaudar con la reforma. Bueno, ellos están planteando entre 40.000 y 50.000 millones. Yo, estimando toda esa medida muy rápido, obviamente, hay que sentarse de manera más prolija, más fina. Hablo de unos 30.000 millones, 28.000 millones de pesos. ¿Es que tú crees que con esto se podría en el máximo? El máximo. Pero si de ahí la mitad no se puede cobrar este año porque es impuesto sobre la renta, bueno, estaríamos hablando que aquí entrarían quizás 15.000 millones de pesos. Importante, están aumentando la tarjeta de turista. Son $10, la están poniendo en $20. Eso perjudica de manera especial a los dominicanos que están en el extranjero y que vienen para acá a visitar su familia. Tienen que pagar $10 más cuando vienen. Y lo otro es que está aumentando el impuesto a las transferencias y cheques de 0.15% o $1.50 por cada 1.000 a 0.20% o $2 por cada 1.000. Eso genera como 7.000 millones de pesos al año, 8.000. Y la de turista va a generar alrededor de 9.000 millones. O sea que entre las dos hay 15. Cosas interesantes, los asalariados le van a subir el monto mínimo exento. Una gente que gane 40.000 pesos probablemente le va, si se aprueba esta reforma, le va a aumentar el dinero que recibe en unos 800 o 1.000 pesos al mes, que no está mal. No, está bien. Y aquellos que, como yo, tienen una microempresa, pues no pagarían el anticipo. El anticipo de las microempresas, que es más o menos 80% de todas las empresas del país, se eliminaría. Eso sí es importante. Eso es importante, y ese tema yo he sido muy vocal, he sido muy activista con que se elimine, porque realmente actúa contra el empresario. Hay temas más generales. Pero por ejemplo, los que tienen, y perdona Richard, los que pagan ese ITEVIS,
como persona física. Como persona física no hay, hasta donde yo vi no hay cambios. No hay cambios. No hay cambios. Lo que se ha hablado es de que el ITEVIS de bienes que son importados por empresas informales lo van a pagar en aduanas. O sea, una empresa informal probablemente no declaraba ITEVIS, simplemente podía no cobrar. Las personas físicas van a seguir igual. Igual. Si son 3 cuotas, etcétera, Exacto. etcétera. Lo que he visto, Lo que has visto la hasta presentación ahora. no ha salido porque es algo que el ministro va a hablar a las 4 de la tarde. Sí, sí. Pero hasta ahora no lo he visto. Puede ser que sí haya algo. Sí. Pero Ojalá. no es algo, o sea, lo que hay ahí, no le, entiendo yo, no le genera al gobierno una recaudación de 40 o 50 mil millones de Jesús pesos. mío, no. O por lo menos no va a ser este año. Y entonces, ¿qué se pretende enfrentar la crisis mundial? El precio del petróleo, las situaciones difíciles que hay. Bien. Ahora, a lo que nosotros tenemos, subsidio a la energía. ¿Qué hacemos con eso? Que es mortal. Lo que pasa es que el subsidio de la energía es una ineficiencia del gobierno. Las EDES no han podido bajar las pérdidas eléctricas. Exacto. Y 70-65% del subsidio que da el gobierno a las EDES se debe única y exclusivamente a las altas pérdidas que tienen las EDES. Sí. Y eso es un problema de gestión que el mismo gobierno que debe resolver como dueño de las EDES. Sí. Pero lo tenemos que resolver nosotros, con los cuartos de nosotros. Lamentablemente tenemos ya 4 años pagando entre 1.500 y 1.800 millones de dólares por año. ¿Cuánto es eso en dominicano? En pesos. Bueno, 1.800 millones serían 108, 110 mil millones de pesos. Ay, Cristo, viene en una trata. Bien, entonces tenemos ese subsidio. Tenemos los subsidios que se ha hablado tanto, el subsidio esto y el subsidio lo otro, y aquel, y el bono qué sé yo qué, y el qué sé yo cuánto. Esa cantidad de subsidios que es para los más pobres, se dice, no es para... Porque la clase media, es verdad que la clase media siempre estamos fuñidos, porque los más grandes se las arreglan. Tienen exenciones. Los demás chiquitos no pagan luz, ni agua, ni teléfono sí, porque si no se lo cortan. Lo único que saben pagar es teléfono. Pero sí, eso es así. Nada más pagan teléfono y porque se lo cortan. Aquí cogen agua, luz, todo lo que les dé la gana. Bien. Y la clase media es la que carga siempre. Eso es lo que se está comentando también. Entonces, los subsidios estos generalizados. Mire, esos planes de subsidio. Hay dos tipos, además del subsidio eléctrico, hay dos grandes tipos de subsidios. Sí. Está el subsidio de los combustibles, que es generalizado, como sí. Quienes más consumen combustibles, gasolina sobre todo y parte del gasoil, son los hogares más ricos. Sí. El subsidio que se da a los combustibles, por definición, va a beneficiar más que nada a los hogares más ricos. Claro. Aunque se beneficie a los hogares más pobres. Sí, pero a los más ricos, porque el subsidio ellos son lo los que más absorbe, consumen. claro, lo absorbe el que más consume, que son los hogares ricos. El hijo, la nuera, todo el mundo tiene un carro. Todo el mundo tiene un vehículo de alta gama, como dicen consumo. ahora. ¿Verdad? Y entonces, todo el mundo. Entonces, ese subsidio es generalizado y debería focalizarse. Ese término yo quisiera que tú lo explicaras. ¿Qué significa focalizarse en los subsidios? Focalizarse es decir, bueno, no va a ser amplio, no va a ser a todo el mundo, sino que vamos a dárselo a aquellas personas que realmente lo necesitan. Eso se puede hacer con una tarjeta, con una transferencia, o diciendo, bueno, los primeros al mes, 10 galones de gasolina que usted consuma, van a costar tanto. Ya después de ahí va a costar más. Son mecanismos que se tienen en otros países de focalizar subsidios. Aquí es más complicado políticamente hablando porque, como usted dice, la clase media sí. no recibe nada. No. Eso es lo que recibe. O eso es lo que puede recibir. Entonces, quitarle el subsidio de los combustibles a la clase media, media alta, realmente le hace un agujero, un hoyo a las finanzas de esos hogares. Sí. Entonces, no es quizás políticamente posible eliminar o tratar de focalizar ese subsidio en República Dominicana. Políticamente. Claro. No, y también socialmente, o sea, ¿sí? ¿Qué beneficio tiene la clase media del gobierno? Dígame tiene usted. Que pagar todos los servicios privados. Exacto. Y pagar sus impuestos. No se menciona el ITEVIS. No. Entonces, no he visto, lo cual es algo positivo,
Algo ¿Qué quiere decir positivo. positivo? Positivo para nosotros, para los consumidores, Que los no lo ciudadanos. subieron, Claro. pero no lo podían bajar. Bueno, aquí tenemos una tasa de ITEVIS que está en el promedio de América Latina. Okay. Pienso que lo más razonable es tener 2 o 3 tasas de ITEVIS diferentes, ¿Cómo muchas sería más eso? bajas. ¿Cómo sería No, eso? usted coge, todos los bienes pagan 0%, los bienes de consumo masivo. Sí. Arroz, habichuelas, pagan 0%. Sí. Ahora, hay algunos bienes que son, vamos a llamarle de segundo orden, por ejemplo, frutas, verduras, Sí. un pollo que se compre ya sazonado u horneado, bienes así que paguen un 2%. Y ya los bienes más, Okay. que ahora están pagando muchos de esos bienes 18%. Sí. Entonces, bueno, que bajen a un 2 y el resto de los bienes que se queden 18. Y no podría ser también la cuestión de los subsidios, por ejemplo. Tenemos el turismo. Hay gente que se queja que hay el subsidio al turismo. Pero yo creo que y hay que quitarle ya el subsidio al turismo, porque ya nosotros tenemos una política de turismo y pero tenemos éxito porque precisamente tenemos el subsidio, porque hay que ver las cosas también así. Eso es así. ¿Tú estarías de acuerdo? Yo. Mire, qué bueno que usted me hace esa pregunta, porque da espacio a uno explicar bien en qué consisten esos subsidios. Okay. Son unos subsidios que se dan donde si tú haces un hotel, no pagas IPI, no pagas una serie de impuestos durante un tiempo. Si ya usted tiene el subsidio y hizo su hotel, aunque quiten el subsidio, quiten la exención fiscal, que es como se llama, Sí. no te van a comenzar a cobrar impuestos. O sea que el gobierno no va a recaudar nada por eso. Recaudaría por las nuevas construcciones que se hagan luego de quitar el subsidio o la exención tributaria. Ahora, la pregunta sería, ¿es correcto o es necesario quitar ese subsidio? Ajá. Yo diría, bueno, hay un polo que está muy desarrollado, que es el polo del este, Sí. Bávaro, Punta Cana, Cabeza de toda esa zona. Ahora, Puerto Plata no está igual de desarrollado. No. Montecristi no está igual de desarrollado. Samaná tampoco, Pedernales tampoco. La Romana tiene cierto desarrollo, pero no es similar. Sí. Miches, Sábana de la Mar. Entonces, lo que estamos diciendo es, si eliminamos el subsidio o la exención tributaria completa, lo que se llama ley de Confotur, Sí. pues estaríamos privando probablemente a esas comunidades de ver un desarrollo turístico importante en el futuro. Entonces, si se modificase, que entiendo no se va a modificar y creo correcto no modificarlo por ahora, Okay. yo plantearía que se deje para esas comunidades, que es la que necesitan realmente ese Okay. empujón del Estado. Okay. Ahora, esa idea que hay de que hay muchos subsidios a los hoteleros Sí. y que sí. hay que eliminarlo, eso no se va a eliminar, porque ellos tienen derechos adquiridos, eso se llama seguridad jurídica. Y, Ay, si eso sí es se, verdad. y si se le ponen impuestos, Sí. cuando se le habían dicho que no se le iban a poner impuestos, Sí. pues se está violando esa seguridad jurídica. Y eso es muy complicado para el país. Entonces, Eso es quitar verdad. los subsidios, eso no genera ingresos hoy. Podría generarlo a futuro, si vienen y construyen nuevos hoteles. Entonces, ¿cuáles serían los ingresos que para este año, en lo que va, en caso de que se aprobara, supongamos, ¿Cómo está? como está, lo que repercutirían entonces en este año para comenzar ellos a Mire, recaudar? aumento de ingresos, la tarjeta de turista y el aumento del 0.15% a 0.20% las transferencias bancarias y los cheques. Ahí habla de ponerle impuestos, no dice qué porcentaje de impuestos, a cigarrillos electrónicos, los vapes. Y a las bancas y todo Y esto, a las los bancas. juegos. ¿Qué pasa con las bancas? Yo Ajá. no incluí en la estimación lo de los cigarrillos electrónicos, Sí. porque no sé qué monto ni qué tamaño tiene la venta y el consumo de cigarrillo electrónico acá. Con el tema de las bancas, aquí hay muchas bancas ilegales. Cuando yo estuve en Hacienda se estimó, se hizo una especie de encuesta, que por cada banca legal habían 2.5 bancas ilegales. Ay, María O Santa. sea que la mayoría de las bancas eran Son ilegales. ilegales. Obviamente eso pudo haber cambiado en los últimos 6 años, no sé cuál es el ecosistema que tienen ahora. Pero ponerle más impuestos a las bancas es complicado, porque las bancas son ilegales la mayoría. Entonces, si son ilegales la mayoría de las bancas, esas no van a pagar impuestos. O sea que la recaudación por impuestos adicionales a la banca, que no dice qué es lo que se va a aumentar, yo creo que no genera tanto dinero en términos efectivos este año ni en los futuros. Habría que hacer una política, ¿cómo yo la llamaría? De cumplimiento obligatorio
¿Tú entiendes? Porque es que a veces como que se toman medidas, como que se queda la cosa en el aire. Habría que apretar para que se cumpla. Por ejemplo, lo que nos pasa con la cuestión del tránsito. Ahí dice los letreros que uno viene para acá, para ahí en el mirador. No estacione en el mirador. Ve a ver. Sí. 10 millones de vehículos estacionados en el mirador. De este lado, ¿verdad? De la Nacaona. Están los letreros. A mí, Terán, este niño, ¿cómo que se llama? Morrison, quita esos fuños letreros y que no estaciones, porque se están burlando de nosotros, todo lo que se estaciona. Que no debieron haberlo puesto, porque ¿dónde se van a estacionar para entrar al parque Mirador? Hacer lo que tengan que hacer como un parque de recreo. Entonces quita los letreros, porque eso da vergüenza, no estaciones. Y ahí está, ¡guap!, la fila estacionada. Entonces eso no pasa. Hay posibilidad, la evasión debería ser controlada, porque eso es parte de la evasión que se ha hablado tanto. Mire, eso sería lo ideal. República Dominicana tiene realidades. Una de ellas es que cuando hubo el cambio de gobierno, sacaron mucho personal, o fue rotando mucho personal, que estaba muy entrenado en temas de impuestos. Entonces esa gente salió de trabajar en el gobierno, en impuestos internos, y se fue al sector privado. Sí. Entonces pasaron de ser recaudadores de impuestos a trabajar con las empresas para reducir la carga de impuestos que tienen. Adicional a eso, República Dominicana es un país donde tenemos una alta informalidad de los trabajadores. 55% de los trabajadores son informales. Sí. Un trabajador informal no le van a descontar impuestos sobre la renta al salario. Aquí hay mucha informalidad en las empresas. Muchas empresas de esas, salvo que los bienes que vendan paguen ITEVIS en algún lugar, o antes de llegar a ellos, no van a pagar ITEVIS. Si son de servicio, no pagan nada, porque son informales. Adicional a eso, aquí hay muchas exenciones que tienen su lógica, son bienes que son de consumo masivo, medicina, etcétera. Pero mientras más exenciones hay, la evasión es más grande, porque hay más porosidad. Ay, y además, como dije, falta, yo diría, disposición de las autoridades tributarias para perseguir los ilícitos, aumentar lo que se llama economía, aumentar la percepción de riesgo, de que es fácil detectar que tú estás evadiendo y que te van a sancionar. Exacto. Esa parte no se tiene actualmente en Igual República que los Dominicana. motoristas. Claro, si tú entiendes que no te van a agarrar, sí, y que si te agarran no te ponen una pena severa, bueno, sí, tú tienes el incentivo en cumplir la norma o la ley. Así mismo. Entonces tú estarías de acuerdo con que no lo hubieras hecho ahora. Pero ¿cuándo se iba a hacer? Porque es que el gobierno necesita dinero. Eso es una y buena más con pregunta. La cuestión internacional. Mira lo que Trump está diciendo. Ya están diciendo que es una guerra que vamos. Y tú dices, no, es que eso no puede. Sí, pero es que con el señor Trump un día dice que está la negociación hecha, al otro día bombardea, al otro día Israel está matando hasta los palestinos que están en Cisjordania. A tu niño de 7 meses le dio un balazo, en la cabeza. Todas cosas así. Es un horror lo que hay en el mundo. Entonces nosotros estamos metidos también en esa vorágine. ¿Entiendes? Si sube más ese precio del petróleo, si es verdad que ¿a dónde vamos a llegar? Ahora mismo estamos en condiciones de enfrentar. Sí. El precio del petróleo que estamos viendo ahora no ha sido el más alto que hemos tenido. Es decir, hemos enfrentado crisis del petróleo más severas que esta. La gente habla de que teníamos el Petrocaribe. Es cierto, pero Petrocaribe era un mecanismo de financiamiento, no era un subsidio a la compra de petróleo. Exacto. O sea, aquí la gente cree que Petrocaribe nos daban petróleo barato. No. El gobierno le compraba a Venezuela el petróleo, el precio que era y que tenía el petróleo en el mercado en ese momento. Muy bien. Lo único que Petrocaribe permitía que se pagara ese dinero más adelante. Aquí siempre se aumentó el precio de la gasolina cuando subió el precio del petróleo. Creo que ahora ya no se puede seguir subiendo tanto el precio. Hay que utilizar recursos que el gobierno tiene en cuentas bancarias para subsidiar ese precio de la gasolina hasta que pase la guerra. ¿Qué pasa? Que esa reforma no va a recaudar todo el dinero que se cree que va a recaudar. Ay, Dios. O sea que yo creo que, dado el efecto que puede tener en el crecimiento, era preferible simplemente utilizar ese dinero que está en cuentas y subsidiar, porque son 20.000, 24.000 millones lo máximo que podría recaudar
este año esa reforma. Este año está. Que yo creo que son 15, no 20, pero lo máximo son 20. Si se hubiese hecho antes, como aquella que se planteó, que se cayó, no por la reforma en sí misma, porque tenía errores, bueno, ¿verdad? Sino por la forma en que se hizo, que no se consultó. Aquí está y es eso. Y entonces hubo la reacción que hubo, principalmente de la clase media, y acudió al Congreso, y el Congreso... ¿Tú crees que entonces se pudo haber hecho antes o hacerla después? No, la ventana de oportunidad política y económica era inmediatamente pasar a las elecciones de mayo de 2024. Sí. Lamentablemente para el gobierno, cuando se trae esa reforma, esa propuesta de reforma en octubre del 24, fue una propuesta muy agresiva, Sí. que golpeaba de manera muy fuerte a la clase media. Sí, señor. Y que iba a generar, entre otras cosas, una reducción importante del crecimiento. Era una muy mala reforma. Eso hizo que se perdiera el tiempo de discutir realmente una reforma fiscal amplia para lamentos del país. Bien, Richard, en el próximo segmento vamos a hablar un poco de situación internacional, Sí, claro. porque parece que la cosa no es tan fácil. Vámonos, por favor. Richard, me preguntaron lo siguiente, antes de pasar al tema internacional, la cuestión de los salarios y el pago de impuestos sobre la renta. ¿Cómo es eso? Yo tendría que revisarlo, Sí. calcular bien, pero es que hay un mínimo exento que anda como por los 34,000 pesos ahora. Si tú ganas más de ahí, el monto por encima de esos 34,000 paga impuestos. Si lo indexan, es decir, si lo aumentan ese mínimo exento, se pagaría menos impuestos. O sea, Entonces, una gente que gane quizá 40,000 pesos debe economizarse o debe recibir o debe pagar menos impuestos por unos 700 pesos al mes, una cosa así. le convendría. Convendría. Ojalá. Bueno, vamos a ver, señores, vamos a esperar que el gobierno, aquí está Magín Díaz, nuestro queridísimo Magín, que es una gente de ustedes también. Magín Magín no es del partido. Magín es una persona del sistema. Es un economista. Pero no es del PLD, no es del PLD. No. Es amigo de mucha gente del PLD. Sí. Pero una gente que sabe y trabajó con el presidente Medina muy de cerca. Con el presidente, exacto, y con nosotros, con los periodistas. Así que Magín, te deseamos toda la suerte y que todo esto vaya en beneficio del país. Nos vamos ahora entonces a la parte internacional. ¿En qué que todo va a terminar esto? Ve acá, Tito, dame el favor, un minutico. Sí, claro. Ya, yo le digo Tito a este niño. Ok, ya, era que estaba mal aquí. Gracias, vamos. ¿En qué va a terminar toda esta situación internacional? Trump hablando de que va a meterse en la isla de Yaca y que va a seguir bombardeando. Tú vas a ver hoy jueves lo que va a pasar. Yo estoy cansada. Trump me tiene así. Mire, no sabemos cuándo va a terminar el conflicto, pero sí creo que el conflicto no debe durar más de este año, porque actualmente el petróleo no está subiendo mucho de precio, debido a que países como India, Japón y sobre todo China no están comprando tanto petróleo como habitualmente compran. Sí, China está comprando la mitad del petróleo que compra. Exacto. Y está haciendo eso porque ellos tienen unas reservas estratégicas que le dan para durar más o menos 6 meses, 200 días. Yo creo que iban más. Ya fue a inicio de marzo, abril, mayo, mitad de junio. 100. Van 140, 150 días. Exacto. Entonces, ya estas reservas, tanto para Japón como para China, han ido acabándose. Sí. En la medida que esos países tengan que salir a comprar petróleo, eso va a presionar bastante el precio al alza. O sea, ha habido una reducción importante de la oferta de petróleo, la cantidad de petróleo que hay en el mercado. Sí. Pero eso ha sido compensado por una menor compra o consumo de petróleo. Claro. Por lo tanto, el precio no se ha visto tan afectado. Cuando eso cambie, el precio va a haber afectado. Como en Estados Unidos las gasolinas suben automáticamente con el aumento del precio del petróleo, pienso que en ese momento es que realmente se van a poner a negociar de verdad. Se van a poner las cosas agrias. A negociarse. Claro. Bien, eso es una. El presidente Trump dijo que están los republicanos en el Congreso vueltos locos a tratar. No, porque lo que él quiso, no es eso, sino que
porque Trump ha dado unas declaraciones, le dijeron que la inflación está en 4.2 y que puede seguir en 4.3, y dijo, yo amo la inflación. Así lo dijo, yo amo la inflación, porque eso significa, yo no sé, que le va a ir mejor a Estados Unidos con la inflación, yo no sé qué. Yo ni lo entiendo, porque él ama la inflación. Pero así mismo, yo no estoy inventándome nada, yo no sé si tú lo viste. No, un presidente nunca va a amar la inflación, o la inflación alta. Mire, realmente hay unas elecciones en noviembre. Sí. Y eso le genera probablemente presiones al Partido Republicano, porque al ser el partido de gobierno, si hay aumento de inflación, si hay aumento de precios, la gente puede comprar menos y se genera un deterioro de la calidad de vida de los americanos. Sí. Si eso pasa, es menos probable que voten por los republicanos porque es el partido de gobierno. Y dicen que eso es casi es una norma, que las elecciones de medio término pierde el partido que está en el poder. Sí, creo que Trump fue la excepción a esa regla. Ajá. En el primer gobierno, pero no recuerdo. Bien. No recuerdo. Ahora, ese escenario le plantea a Trump la necesidad de él tratar de minimizar el problema que hay con los precios. Él tiene su estilo, es un estilo que a mucha gente no le gusta, pero es un estilo exitoso porque él ha sido presidente 2 veces. Eso sí es verdad. Sin haber sido nunca un político. O sea, Trump llegó y maneja el Partido Republicano, o sea, eso hay que entenderlo. Ahora, las encuestas dicen que los republicanos pierden la mayoría. Sí. Las encuestas americanas, desde que Trump ganó la primera vez, han estado equivocándose. Porque es que esas encuestadoras y eso, el establishment de la prensa ya. Sí, es enemigo de Donald Trump. Enemigo de Donald Trump. Entonces, totalmente. Eso, lo que ellos digan, realmente no tiene tanto impacto en la base de apoyo del Partido Republicano, que ahora mismo es mucho más amplia a nivel social que la de los demócratas. Sí. Entonces, sí realmente entiendo que van a perder las elecciones los republicanos, pero no en la magnitud que mucha gente anda diciendo. Okay. Porque la base de apoyo republicana es muy fuerte. Y muchas de las cosas que incluso el mismo Trump prometió, por ejemplo, el tema de las deportaciones o de parar el flujo migratorio irregular por la frontera de México, lo ha cumplido. Y mucha gente votó por eso. Sí, sí. Entonces, él ha cumplido promesas y ha incumplido otras promesas, porque él prometía que no iba a haber una nueva guerra. Exacto. Está en una guerra. Exactamente. Es cierto que no hay tropas peleando en Irán. Pero hay una guerra. Pero hay una guerra. Y mejor dicho, hay dos, porque está la de Ucrania también, con Rusia. Aunque esa fue Biden que la heredó. Fue Biden, pero está ahí y él se dice, después, eso ya es de geopolítica, vamos a decirlo así, que Europa se ha convertido, Estados Unidos ha convertido a Europa para que haga la guerra proxy por encargo frente a Rusia, y por eso todos esos bombazos, todos esos drones que está metiendo Ucrania al interior de Rusia, que Ucrania no tenía capacidad para eso. Se pensaba que Rusia ganaba fácil la guerra. Sí. Yo no lo veo así. Ucrania ha dado muestra de que ha aguantado. La mitad de Ucrania está desolada por la guerra. Sí. La guerra ahora no se hace con tropas, sino con drones. Sí. Y Ucrania está aguantando. Sí. Y está golpeando de manera importante infraestructura rusa dentro de Rusia. Pero es a Ucrania que le están suministrando. Sí, ahora ellos han ido aprendiendo. Por ejemplo, oficiales ucranianos están trabajando con los Estados Unidos para los drones, para tumbar drones y armar drones y mandar drones en la guerra en Irán. O sea, ellos tienen ese aprendizaje. Pero Zelensky se apareció ahí en el Medio Oriente, en los Emiratos, vendiendo los drones, y nosotros podemos manejar los drones. No, porque es muy rentable, la industria de las armas es una de las industrias más rentables del mundo. Y la última del señor Trump, porque tenemos que verla, se dice que él va para Cuba y puede hacer en Cuba lo que hizo en Venezuela, como está diciendo, lo puede hacer en Irán, a donde sea, pero en Cuba. De ahí a sacar a Díaz-Canel. Y apropiarse de todo, o sea, esas cosas. Pero hay otra también que tiene que ver con que él dijo ya, eso sí lo dijo, que el TECME, el Tratado de Libre Comercio Canadá, México, Estados Unidos, no va porque ¿qué es lo que nos tiene que darnos a nosotros de beneficio México y el Canadá? Nosotros somos los que le damos beneficio a ellos. No va y no lo voy a firmar. Mientras sea eso, no lo firmo. Eso es retórica y el tratado está firmado.
O sea, el tratado está Sí, pero él vigente. diga que no, Ahora, que cuando digan que hay que revisarlo, ¿cuál lo es, revisen y cuál lo es la tiran para atrás. importancia de ese tratado? Ay, Dios mío. Que es que México se ha Ay. convertido en el suplidor de De piezas pieza. a los bienes muy sofisticados, aviones, vehículos, armas, que se fabrican en Estados Unidos y que Sí. exporta a Estados Unidos. Eliminar el tratado puede ser la condena de muchas empresas americanas que exportan. Eso es interesante. Él debería... Pero es él lo retórica, sabe, eso hombre, es él lo retórica, es sabe. retórica. Y realmente en este escenario, contra China, que es el rival real de Estados Unidos, Sí. México, Brasil, Latinoamérica en general, Europa y parte del sudeste asiático son aliados importantes a nivel de comercio de Estados Unidos. Así es. Bueno. Richard, entonces tan pronto salga todo esto, volvemos a conversar, a ver por dónde vamos, que sea para bien de todos nosotros, del país. El Señor nos proteja. Y a ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuérdense que estamos Plaza Lama, Café Santo Domingo, el Grupo Rica, 60 años con el Grupo Rica y por supuesto Propiel, jabón y crema para tu piel. Propiel.